Hola, en este caso, en esta parte número 4, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. ¿Cuántos microlitros de NaCl al 10% se necesitan agregar a 3 mililitros de agua destilada para obtener una solución final de NaCl al 2%? Bueno, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuántos microlitros de NaCl al 10% se necesitan agregar a 3 mililitros de agua destilada para obtener una solución final de NaCl al 2%? Listo. Entonces, vamos inicialmente a recordar la parte teórica de las soluciones cuando se trabajan en porcentaje peso-volumen y volumen-volumen. Y entonces, el porcentaje peso-volumen, ahí vamos a poner aquí el puntero. Bueno, cuando trabajamos las soluciones en porcentaje peso-volumen, se refiere al peso de soluto que está en gramos en un total de 100 mililitros de solución. Y en el caso contrario, el porcentaje volumen-volumen se refiere a la cantidad de líquido en soluto en un volumen final también de 100 mililitros de solución. En este caso es muy importante que siempre tengamos presente que el denominador en este tipo de problemas, en este tipo de soluciones, siempre va a ser 100 mililitros de solución, siempre. Pues esa es la parte teórica y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta es la unidad que casi, esto siempre, pues esto puede variar, pero lo que es fijo en ambos casos es el 100, son los 100 mililitros de solución, siempre. Listo. Entonces, otra cosa que hay que recordar también es la fórmula del análisis dimensional. Recordemos que siempre se deben ubicar acá los volúmenes desconocidos, volumen final, bueno, en esta parte, los factores de conversión, si hay algún factor de conversión, la concentración inicial, si hay alguna concentración inicial, y a mano, en el lado derecho, siempre va a ir la concentración deseada. Entonces, ya teniendo la parte teórica clara, el problema ya lo podemos expresar de manera matemática, como podemos ver aquí en la siguiente ecuación, en la siguiente fórmula. Entonces, el 10 entre 100, recordemos que ese 10 entre 100 sale a partir de lo que nos está solicitando el problema, cuántos microlitros de NaCl al 10% vamos a necesitar. Vale, entonces aquí se expresa de esta forma porque recordemos que estamos trabajando con soluciones volumen-volumen en este caso. Y por lo tanto, para resolver este problema debemos expresar ese 10% como una fracción. Entonces aquí menciono que está la forma decimal del 10% precisamente porque si se divide, si se hace la respectiva división, vamos a obtener un resultado y esa va a ser la forma decimal del 10%. Entonces, acá, para este otro lado, este X mililitros es la cantidad de solución stock que necesitamos agregar, es decir, la cantidad de solución stock de NaCl al 10% que necesitamos agregar a una solución, que necesitamos agregar a un recipiente que contiene 3 mililitros de agua destilada. Entonces, esto no lo sabemos, por eso está la X como una incógnita. Bueno, en este caso está el volumen total, que aquí hago la aclaración que, ¿por qué se está sumando? Porque recordemos, el problema nos menciona que se tiene un recipiente, digamos, un recipiente que contiene 3 mililitros de agua destilada. Listo. Tenemos NaCl al 10% por otra parte y queremos saber qué cantidad de ese NaCl al 10% nosotros necesitamos tomar para que cuando uno lo agregue al recipiente que contiene los 3 mililitros de agua destilada, quede en una concentración del 2%, ese NaCl, ¿vale? Entonces, aquí dice, el volumen total cambia como consecuencia de la adición de una cantidad de solución stock. ¿Esa solución stock de dónde es? La solución de NaCl que está más concentrada. En este caso, el NaCl el 10%. Porque no va a haber solamente un cambio no solamente vamos a saber, no solamente necesitamos tener claro cuánto de esa solución stock vamos a tener que tomar para que nos resulte una concentración de NaCl al 2%, sino que también luego de agregar esa solución stock al recipiente que tiene los 3 mililitros de solución, va a haber un cambio en el volumen final, porque
que claramente vamos a agregar un nuevo volumen, un volumen adicional. Entonces, por eso se coloca la suma aquí. Listo, entonces de este otro lado tenemos la concentración final deseada, que es NaCl al 2%, se expresa así porque recordemos que estamos trabajando con porcentaje volumen, volumen. Vale, siempre, por eso es que siempre en este caso están los 100 acá abajo, porque es una regla, como ya les mencionaba anteriormente. Nuevamente, está la forma decimal del 2%. Sí, claro, siempre y cuando se haga la respectiva operación de división aquí. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta acá, volviendo aquí, que esto ocurre porque si tenemos en cuenta la definición de la concentración, nos dice lo siguiente, es la cantidad de un componente en concreto en un volumen específico mediante la adición de una cantidad de una solución stock a un volumen fijo. Por tanto, el volumen final se va a cambiar por esa cantidad y la concentración va a cambiar en consecuencia, que era lo que ya les decía, ¿sí? No es solo saber cuántos microlitros de NaCl vamos a tomar al 10%, vamos a tomar para agregar a un recipiente con 3 mililitros de agua destilada, sino que también va a haber un cambio en el volumen total. Entonces, por eso ocurre esta suma. Listo, entonces, aquí no me ha pasado nada, ha sido la misma ecuación que está aquí, 10, 100, x, 2, 100, 10, 100, las 2x acá, el 2, 100, listo. Entonces, tenemos de partida nuestra ecuación inicial. Aquí, ¿qué ha pasado entonces? Bueno, aquí voy a recordarles que es muy importante que tengamos presente el signo igual para que sea más claro todo, ¿sí? Que podamos entender mejor. Trate en lo posible de continuar la ecuación siguiendo con la misma ubicación del signo igual precisamente para eso, para facilitar la comprensión. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado, esto es una multiplicación, así que recordemos que cuando se multiplican fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sí? En este caso, hay una sola componente en ambos numeradores, así que, bueno, se multiplica y da 10x. Se han quitado los mililitros porque, bueno, estamos trabajando con volúmenes, así que no es necesario dejar las unidades. Precisamente vamos a tratar de que se vea más limpio para entender mejor. Entonces, en el caso del denominador, aquí este denominador tiene dos componentes y este solamente tiene una, así que se multiplica esta componente, va a multiplicar esta componente y asimismo va a ocurrir con la segunda componente de este denominador. Y por eso es que se escribe 300 más 100. Ponemos un signo más, nos queda el signo más y positivo y listo. Entonces esto es lo que obtenemos luego de la multiplicación. Y después del signo igual no ha pasado más nada, se ha quedado expresado el 2 entre 100. Entonces, como necesitamos despejar X, ¿sí? Necesitamos ir despejando este numerador, vamos a tener ahora en cuenta la propiedad de la igualdad para la suma, que enuncia lo siguiente. Se puede sumar o restar un mismo número en ambos lados de una igualdad para obtener una ecuación equivalente. Para cualquier número real, entonces, sean A, B o C, si A es igual a B, o sea, si A aquí es igual a B, entonces, al sumar tanto A como B por un mismo número, va a resultar un mismo número, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. Y lo mismo si se resta un mismo número para esos dos números que son iguales. Listo, entonces, teniendo esto claro, acá recordemos el signo igual. Aquí está el signo igual, acá está el 2 entre 100, el 10x entre 300 más 100x, aquí está. ¿Y qué ha pasado? Se ha adicionado esta misma expresión matemática que está en este caso en el numerador porque queremos eliminarla de aquí, queremos despejar esta x y como ya se agregó acá, también se agrega del mismo modo acá, ¿sí? Se puede sumar un mismo número en ambos lados de una igualdad para obtener una ecuación equivalente. Eso es lo que estamos haciendo, aplicando la propiedad de la igualdad para la suma. Listo, entonces cancelamos, claro. ¿Y qué nos queda? Nos queda despejado el 10x. Y acá, del lado derecho, multiplicando al 2 entre 100, está de nuevo esta ecuación, esta operación, ¿sí? Este componente que ya se eliminó acá. Si sigamos con el signo igual en la misma posición, nuevamente, y veamos qué ha pasado acá.
ha pasado que bueno, se hizo una multiplicación. Recordemos que cuando nos escribe un número como denominador en un componente, en un número, en este caso en esta expresión matemática, significa que va un 1. ¿Sí? Entonces es como si fuera una multiplicación de fracciones. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que el 2 ha multiplicado al 300, el 2 ha multiplicado al 100, y por eso el resultado acá. Y el 100 ha multiplicado un 1 que no está aquí. No está aquí porque se sobreentiende que eso es lo que pasa. Así que el 100 por 1 pues da 100. Y listo, entonces este 100, que está como denominador, va a pasar al otro lado con, en este caso, con la función de multiplicar, ¿verdad? Esto estaba dividiendo, pasa a multiplicar, va a multiplicar el 10x. Y queda acá el 600 más 200x. Listo, entonces voy a una nueva diapositiva y va a empezar desde aquí, ¿vale? Aquí está, empezamos desde aquí. Esto es de la misma fórmula original que teníamos aquí al principio. Si esto es igual, no pasa nada, es lo mismo. Acá seguimos cuando el 100 pasó de dividir acá a multiplicar. ¿Qué pasa? Se multiplica, multiplicamos, da 1000, continuamos con estos dos valores aquí expresados. Recordemos que esto no se puede sumar, porque estaríamos sumando una incógnita con un número entero. Entonces, bueno, este 200 estaba sumando, pasa a restar, aquí está. Hacemos la respectiva operación de 1000x menos 200x de 800, y ese 800 que está multiplicando a la x pasa a dividir acá. Se hace la respectiva operación y esto da un resultado de 0.75 mililitros. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora necesitamos convertir estos mililitros a microlitros. ¿Por qué? Porque el problema así nos lo solicita. ¿Cuántos microlitros? ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Tenemos 0,75 mililitros y listo, y recurrimos a lo que equivale un mililitro en microlitros, que bueno, un mililitro equivale a 1000 microlitros. Entonces, para hacer la respectiva conversión, colocamos los mililitros en el denominador, así podemos cancelar. Hacemos la respectiva multiplicación, aquí es como si hubiera un 1 del denominador, recordémoslo. Se multiplica y eso es lo que resulta, y así que la solución, si se añaden 750 microlitros de NaCl al 10% a un recipiente que tiene 3 mililitros de agua destilada, la concentración de NaCl en ese recipiente que tenía agua destilada será de ¿cuánto? Del 2%. Y recordemos lo que decía en el principio, no es solo que cambia la concentración cuando le agregas una cantidad de NaCl, sino que también va a cambiar el volumen final, porque ya cuando tú le agregas, cuando se le agrega, cuando se le vaya a agregar esos 750 microlitros o 0.75 mililitros al recipiente que contiene 3 mililitros de agua destilada, cuando se le agrega, va a aumentar el volumen. Entonces, por eso acá se especifica que si se añade esta cantidad a un recipiente con 3 mililitros de agua destilada, va a haber un volumen final de 3.75. Pero claro, en esos 3.75 mililitros de volumen final está el NaCl en una concentración de ¿cuánto? Del 2%. Listo, entonces aquí vuelvo nuevamente, escribo por qué. Aquí, bueno, ya está explicado. Si sumamos 3 mililitros más 0.75 mililitros, esto es lo que da, por eso es eso. Bueno, hasta aquí es la solución del problema, pero vamos a suponer que en ese recipiente que tiene 3 mililitros de agua destilada, supuestamente, hubiese más componentes. Hubiese tal vez SDS o hubiese EDTA. Entonces, si esos componentes estarían a una concentración en esos 3 mililitros, y al agregar el NaCl, como hay un cambio en el volumen, también va a haber un cambio en la concentración de esos otros componentes, ¿sí? Que estuvieran en esos 3 mililitros de solución, ya no sería solo agua destilada. Entonces, por eso acá les hago la aclaración. Sin embargo, si hubiera otro componente, la concentración cambia, ¿sí? Porque va a haber un aumento de volumen. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para determinar ese cambio de concentración, verdad?
Así que aquí les planteo un ejemplo. Es un ejemplo corto, sencillo, no se asusten. Y vamos a hacerlo porque es algo muy común. Normalmente, además de preparar soluciones o diluciones de una sola sustancia, a veces tenemos un mix de elementos en una solución y es muy bueno, es muy necesario saber cómo calcular esos cambios de concentración. Entonces el ejemplo plantea lo siguiente. Si hubiera EDTA en una concentración de 0.5%, su concentración podría cambiar por la adición de más líquido, ¿sí? Que es lo que mencionaba acá, que se adicionó el NaCl. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto es la concentración de EDTA ahora que se le agregó el NaCl a la solución? Bueno, nuevamente, aquí escribo lo mismo. Si hubiera DTA en una concentración, podría cambiar. ¿Cómo calculamos eso? Lo mismo. Entonces, pero entonces vamos a recapitular. Vamos a recapitular ahora sí de manera gráfica. Entonces, originalmente teníamos una solución que ya ahora, en este caso, en este ejemplo, no tenía solamente agua destilada. Esos 3 mililitros también tenían EDTA al 0.5%. Esa era la solución inicial. Pero resulta que necesitábamos agregar NaCl, necesitábamos que el NaCl estuviera a una cierta concentración en esos 3 mililitros. Así que al haber ese cambio, al haberse realizado esa adición de NaCl, hubo también un cambio en el volumen final. Así que ahora esa muestra, este recipiente, no solo tiene agua destilada más EDTA, que por cierto ya no sabemos cuánto tiene de concentración, sino que también tiene NaCl, del que sí conocemos su concentración, que es al 2%, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos este cambio ahora de concentración? Obviamente ya el EDTA no va a estar al 0.5% porque está más diluido. Así que lo que esperamos es que la concentración del EDTA esté menor. Entonces vamos a ver. Listo, entonces lo que primero tenemos que hacer es determinar cuál es la concentración, cuál es la cantidad de DTA en gramos que estaban presentes en esos 3 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, para hacer eso, recordemos, estamos trabajando con porcentaje de peso-volumen. Entonces, estos 0.5%, como está en porcentaje, bueno, se va a escribir en porcentaje de peso-volumen, que en este caso sería peso, que es 0.5, entre 100 mililitros de solución. Esto es expresado en porcentaje, en peso-volumen, ¿vale? Y esto se va a multiplicar por los 3 mililitros de solución que habían inicialmente. De esta manera nosotros cancelamos los mililitros y determinamos cuál es la cantidad en gramos de EDTA. Y efectivamente, el resultado nos muestra que en la solución inicial de 3 mililitros, antes de que se agregara el NaCl, había una cantidad de 0.015 gramos de EDTA. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, que eso era lo que había, 0.015 gramos de EDTA en esa solución de 3 mililitros, entonces, luego de la adición de los 0.75 mililitros de NaCl y con ese cambio en el volumen final, que fue de 3 puntos, que finalmente terminó con un volumen de 3.75 mililitros. Entonces, para calcular esa nueva concentración de DTA, tomamos esos 0.015 gramos que habían en la solución original, se dividen entre ese volumen total de 3.75 mililitros, el volumen final que quedó, se multiplica por 100 y obtenemos aquí el porcentaje real ahora, el nuevo porcentaje de DTA ya diluido, porque ya no hay 3 mililitros, sino 3.75 mililitros. Entonces, así como calculamos si hubiese habido otro componente en esos 3 mililitros, de la misma manera, claramente debemos conocer cuál era la concentración en la que estaban esos otros componentes. Y bueno, ya que sabemos eso, entonces ya ahora va a ser pues mucho más sencillo cuando deseen calcular este tipo de análisis en sus procedimientos de laboratorio. Aquí, bueno, nuevamente, cantidad de DTA en la solución original, volumen final luego de la adición de los 0.75 mililitros. Y en conclusión, entonces, aquí se menciona en un volumen de 3.75 mililitros, ¿sí? Ese volumen actual final. Los 0.015 gramos de EDTA equivalen a una solución de 0.4% de EDTA
bueno, claramente en ese nuevo volumen. Y efectivamente hubo una disminución. Antes estaba en 0.5% y que esperábamos que como se le agregó el NaCl, el EDTA se diluyera más, ¿sí? Así que efectivamente hubo un cambio de concentración del 0.5 al 0.4, es decir, un cambio de concentración de 0.1. Y listo, entonces este es el último video de, esta serie de videos que planteé para el tema de dilución de soluciones en porcentaje. Espero que les haya ayudado mucho cada ejercicio. Nuevamente les repito, como ya les he mencionado en las otras ocasiones, son abordajes distintos que se emplean, que bueno, que probablemente ocurran en algún momento, que necesitemos hacer en algún momento cuando estemos planteando nuestros experimentos en el laboratorio, cuando estemos diluyendo las soluciones en porcentajes y lo vamos a hacer en peso-volumen, en volumen-volumen. Bueno, así que espero que les haya ayudado. Próximamente estaré en el proceso de revisar los temas ya de molaridad, normalidad y probablemente también el de pH. Y ya más adelante ya vendrán otros cálculos, tal vez de PCR, creo que sí. Y bueno, otros análisis relacionados a la parte esta de biología molecular. Y bueno, muchas gracias por asistir. Y suscríbanse si les gustó y me dejan algún comentario si tienen alguno. Y muchas gracias.